permítame preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que fracasaste de verdad en algo? No un pequeño inconveniente. No un mal día. Me refiero a un fracaso real, de esos que te destrozan. De esos que te hacen cuestionarlo todo, tus habilidades, tu valía, tu futuro. De esos que se te sientan en el pecho a las 3 de la mañana y te susurran, quizás simplemente no estás hecho para esto. Cuando la mayoría de las personas se enfrentan a un fracaso de este tipo, suelen hacer una de dos cosas, o fingen que no ha pasado nada, lo reprimen, se distraen con el móvil, con el entretenimiento, con el ruido, o se hunden bajo el peso del fracaso y no lo vuelven a intentar. Y aquí está la cruda realidad, ambas reacciones están destruyendo poco a poco tu potencial. Pero ¿y si te dijera que hubo un hombre que vivió hace más de 400 años, que comprendió algo sobre el fracaso que la mayoría de la gente hoy en día, con todas sus terapias, todos sus libros de autoayuda y todos sus podcasts motivacionales, todavía no ha descubierto? Un hombre que lo perdió todo. Un hombre nacido en el caos, criado sin padre, abandonado por quienes debían protegerlo. Un hombre que libró su primer duelo a los 13 años y pasó las siguientes décadas de su vida vagando, luchando, dudando, y, sin embargo, se convirtió en el mejor espadachín de todos los tiempos. Su nombre era Miyamoto Musashi. Y lo que descubrió sobre el fracaso, no solo cómo sobrevivir a él, sino cómo usarlo, cómo transformarlo en algo irrompible, es algo que podría cambiar por completo el rumbo de tu vida. A partir de hoy mismo. Porque esto es lo que nadie te cuenta sobre el fracaso. La sociedad te ha condicionado a verlo como un destino. Como un veredicto. Como el universo diciéndote que no perteneces, que no eres suficiente, que deberías hacerte a un lado y dejar espacio a alguien más merecedor. Vivimos en un mundo que celebra los momentos estelares, las victorias, las historias de éxito. Las transformaciones de la noche a la mañana, y borra silenciosamente los años de lucha que los precedieron. Entonces, cuando fracasas, te sientes solo. Te sientes destrozado. Sientes que eres el único que se queda corto mientras todos los demás avanzan sin esfuerzo. Pero Musashi sabía algo diferente. Sabía algo que los más grandes guerreros, los más grandes pensadores, los más grandes seres humanos de la historia siempre han sabido. Algo de lo que casi nunca se habla en el mundo del desarrollo personal y la superación personal. Sabía que el fracaso no es lo opuesto al dominio. El fracaso es el camino hasta la maestría. Y si has estado huyendo de tus fracasos, evitándolos, avergonzándote de ellos, entonces has estado huyendo de aquello que intentaba convertirte en alguien extraordinario. Quédate conmigo. Porque en los próximos minutos te voy a explicar la filosofía sobre la que Musashi construyó toda su vida. Una filosofía forjada no en la comodidad, ni en el privilegio, ni en circunstancias fáciles, sino en la derrota, en el dolor, en la pérdida y en la firme decisión de levantarse a pesar de todo. Esta no es solo una historia sobre un samurái. Esta es una historia sobre ti, sobre la versión de ti que ha estado enterrada bajo cada fracaso que has tenido demasiado miedo de afrontar. Y cuando terminemos, nunca volverás a ver el fracaso de la misma manera. Es 1 de enero. Estás ahí, rebosante de energía, de esperanza, de ese entusiasmo familiar que trae consigo un nuevo año. Has anotado tus metas. Has hecho tus planes. Te has dicho a ti mismo, esta vez es diferente. Esta vez te levantarás más temprano, trabajarás más duro, entrenarás más, comerás mejor, estudiarás más, construirás algo real. Esta vez, te convertirás en la persona que siempre supiste que podías ser. Y durante unos días, quizás incluso unas semanas, haces exactamente eso. Te levantas temprano. Te sientes bien. Te sientes disciplinado. Sientes que la mejor versión de ti mismo finalmente está emergiendo de debajo de todos esos años de dudas y esfuerzos a medias. Y entonces sucede algo. Tal vez sea un mal día en el trabajo. Tal vez sea una discusión que te agota emocionalmente. Tal vez sea simplemente una mañana en la que suena la alarma y te sientes tan pesado, tan exhausto, que te dices a ti mismo, solo hoy descansaré. Solo hoy no iré. Solo hoy volveré a empezar mañana. Y mañana se convierte en la semana que viene. Y la semana que viene se convierte en el mes que viene. Y antes de que te des cuenta de lo que pasó, estás de vuelta exactamente donde empezaste, sentado con los mismos objetivos incumplidos, las mismas excusas. La misma voz silenciosa en el fondo de tu mente que dice, sabía que no podías hacerlo.
no estás solo en esto. Los estudios demuestran que el 92% de las personas no logran alcanzar las metas que se proponen. El 92%. Esto significa que, de cada 100 personas que se proponen cambiar sus vidas con la intención y el deseo genuinos de hacerlo, solo 8 lo consiguen. Solo 8 llegan al otro lado. Y la pregunta que nadie se hace, la pregunta que Musashi dedicó toda su vida a responder, es, ¿por qué? ¿Por qué las personas inteligentes, con sueños, ambiciones y potencial reales, siguen fracasando? ¿Por qué la brecha entre quienes somos y quienes queremos ser parece tan imposible de cerrar? ¿Por qué el fracaso nos persigue, sin importar cuántas veces lo intentemos de nuevo, cuántas estrategias nuevas probemos, ni cuán motivados estemos al principio? La respuesta no es la que piensas. La mayoría de la gente cree que la razón por la que siguen fracasando es porque les falta fuerza de voluntad. Creen que la disciplina es un rasgo de personalidad, algo que se tiene o no se tiene. Miran a las personas que les rodean que parecen estar alcanzando sus metas sin esfuerzo y piensan, algo anda mal conmigo. Simplemente no estoy hecho como ellos. No soy lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente concentrado. Ni lo suficientemente decidido. Y esa creencia única y profundamente arraigada, es precisamente lo que te mantiene estancado. Porque esta es la verdad, la fuerza de voluntad no es la base de la disciplina. Es uno de los recursos más limitados e inestables que poseemos. Científicos de la Universidad de Stanford lo han estudiado exhaustivamente y han descubierto que la fuerza de voluntad funciona como un músculo, y como cualquier músculo, se agota. Cada decisión que tomamos durante el día, cada tentación que resistimos, cada momento de estrés que superamos, todo ello consume ese recurso. Lo que significa que, al llegar la noche, cuando llegan las verdaderas pruebas de nuestra disciplina, nuestra fuerza de voluntad ya está casi agotada. Así que cada sistema que intentaste construir basándote únicamente en la fuerza de voluntad, cada rutina matutina, cada dieta, cada plan de entrenamiento, cada horario de estudio, estaba condenado al fracaso. No porque seas débil, sino porque estabas usando la herramienta equivocada. Pero el problema es aún más profundo. La verdadera lucha no se trata solo de fuerza de voluntad. Se trata de cómo nos relacionamos con el fracaso en sí. Se trata de lo que sucede en nuestro interior, psicológica, emocional y espiritualmente, cuando no alcanzamos nuestras propias expectativas. Piensa en lo que sucede cuando fracasas. Piénsalo bien. Está el dolor inmediato, la frustración, la decepción, la rabia contra uno mismo. Pero casi inmediatamente después, surge algo más peligroso. Empieza la historia. La narrativa que te cuenta sobre el significado de ese fracaso. Siempre hago lo mismo. Nunca termino lo que empiezo. Soy de los que se rinden. No soy lo suficientemente disciplinado. No soy lo suficientemente bueno. Así soy yo. Y esa historia, esa narrativa interna, se convierte en una profecía autocumplida. Porque una vez que decides que el fracaso es un reflejo de tu identidad en lugar de un simple momento en tu camino, comienzas inconscientemente a protegerte de futuros fracasos al no volver a intentarlo por completo. Te contienes. Te conformas con poco. Te fijas metas seguras y cómodas que no te suponen un verdadero desafío, porque alguna parte de tu cerebro ha decidido que intentarlo y fracasar es más doloroso que no intentarlo nunca. Esto es lo que los psicólogos llaman mentalidad fija. Y es una de las fuerzas más destructivas en la vida de un ser humano. Y lo devastador es que nadie te enseña cómo salir de eso. Las escuelas no lo enseñan. Los padres rara vez dan el ejemplo. La industria de la autoayuda te vende tácticas, trucos y desafíos de 30 días. Pero casi nada de eso aborda el cambio fundamental y profundo que debe ocurrir en tu vida, pensar sobre el fracaso antes de que cualquier táctica o estrategia pueda funcionar realmente. Puedes tener la mejor rutina matutina del mundo. Puedes tener el horario más optimizado, los hábitos más cuidadosamente planificados, las herramientas de productividad más caras. Pero si tu relación con el fracaso está rota, si cada vez que tropiezas te hundes en ti mismo y usas ese tropiezo como prueba de tu incapacidad, entonces nada importa. Seguirás reiniciando. Seguirás cayendo. Seguirás sentado en el mismo lugar, preguntándote por qué nada cambia. Y esto es lo que lo hace aún más doloroso. El precio de esta relación rota con el fracaso no se limita a tus metas. No se limita a tu productividad, tu rutina matutina o tu estado físico.
El precio es tu identidad. El precio es en quien te conviertes con el tiempo cuando eliges constantemente la comodidad en lugar del crecimiento, cuando huyes constantemente de las dificultades en vez de afrontarlas. Porque cada vez que te alejas de un desafío, cada vez que dejas que el miedo al fracaso te impida comenzar, o dejas que el dolor del fracaso te impida continuar, te envías un mensaje. Un mensaje que dice, no soy el tipo de persona que puede manejar esto. Y tú escuchas ese mensaje. Tu subconsciente lo escucha. Y lo archiva, construyendo un caso en tu contra, creando lentamente una versión de tu identidad más pequeña y limitada que la persona que naciste para ser. Con el paso de los meses, con el paso de los años, esta silenciosa acumulación de retiros, renuncias y capítulos inconclusos comienza a definirte. No de forma drástica. No de golpe. Pero gradualmente, como el agua que esculpe la piedra, te transforma en alguien que ha dejado de creer en su propio potencial. Alguien que se ha resignado a la mediocridad no porque la haya elegido conscientemente, sino porque nunca le enseñaron a afrontar el fracaso y a salir fortalecido. Esta es la lucha. Esto es lo que ocurre en el fondo para la mayoría de las personas, no se trata solo de falta de motivación o de una mala rutina matutina, sino de una relación fundamentalmente rota con el concepto de fracaso en sí mismo. Y Miyamoto Musashi, este hombre errante, curtido en 1000 batallas, que se autoanalizaba sin cesar y que vivió. Respiró y sangró al borde de la vida y la muerte durante décadas, comprendió este problema a la perfección. Lo comprendió no leyendo libros ni asistiendo a seminarios, sino viviéndolo. Experimentando el fracaso en su forma más cruda e implacable. Siendo derribado por la vida una y otra vez, y descubriendo en ese proceso algo que la mayoría de la gente jamás encuentra. Descubrió que el fracaso, cuando se entiende correctamente y se aborda con la filosofía adecuada, no es algo que deba temerse, evitarse o de lo que deba recuperarse. Antes de contarte lo que descubrió Musashi, necesito que hagas algo. Necesito que olvides todo lo que crees saber sobre el fracaso. Cada lección que te enseñaron tus padres al respecto. Cada mensaje que la sociedad te ha inculcado sobre lo que significa no alcanzar las metas. Cada historia que te has contado en los momentos oscuros y silenciosos después de una derrota. Necesito que dejes todo eso de lado, solo por ahora, y que abordes lo que estoy a punto de compartir con la mente abierta. Porque lo que Musashi entendió sobre el fracaso es tan fundamentalmente diferente de lo que a la mayoría nos han enseñado que al principio puede resultar incómodo. Incluso puede parecer incorrecto. Pero persevera. Porque al otro lado de esa incomodidad hay una forma de pensar que tiene el poder de cambiarlo todo. Esto es lo primero que Musashi comprendió. El fracaso no es un evento. El fracaso es un maestro. Sé lo que estás pensando. Ya has oído algo parecido, aprende de tus fracasos, acepta tus errores. Son frases que suenan bien en un póster motivacional, pero que resultan completamente vacías cuando uno se encuentra en medio de una derrota real. Cuando has perdido algo importante, una relación, una oportunidad, un año de tu vida, que te digan que aprendas de ello resulta casi insultante. Pero Musashi no hablaba de un aprendizaje pasivo y cómodo. No sugería simplemente reflexionar sobre los fracasos desde una distancia emocional segura y extraer algunas lecciones superficiales. Lo que describía era algo mucho más intenso, mucho más exigente y mucho más transformador. Hablaba de una reorientación filosófica completa, un cambio total en la forma de percibir la relación entre la lucha y el crecimiento. En su obra maestra, El libro de los 5 anillos, un texto que escribió solo, en una cueva, a los 60 años. Cerca del final de una vida marcada por el conflicto y el autocontrol, Musashi escribió algo que me ha acompañado desde la primera vez que lo leí. Decía, en esencia, que el guerrero que nunca ha sido derrotado no sabe nada. Que la verdadera comprensión, la verdadera sabiduría, solo puede nacer de la experiencia de la pérdida. No de la idea de la pérdida. No del miedo a la pérdida. La experiencia real, vivida y dolorosa de ser derrotado y elegir levantarse de nuevo. Piensa en lo que eso significa. Significa que cada fracaso en tu vida, cada meta que no alcanzaste, cada plan que se desmoronó, cada versión de ti mismo que no estuvo a la altura de tus expectativas, no fue un error. No fue tiempo perdido. No fue prueba de tu insuficiencia. Fue parte de tu aprendizaje. Fue el universo dándote la lección exacta que necesitabas para convertirte en lo que estás destinado a construir. Pero aquí es donde la filosofía de Musashi se vuelve aún más profunda,
y esta es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Él no solo creía que el fracaso te enseña cosas. Creía que el fracaso revela en el momento de la derrota, cuando todo lo que has construido se ha derrumbado y te encuentras solo entre los escombros de tus propias expectativas. La versión más auténtica y honesta de ti mismo finalmente queda al descubierto. Toda la hipocresía se desvanece. Todas las historias que cuentas a los demás sobre quién eres, toda la imagen cuidadosamente construida que presentas al mundo, se disuelven. Y lo que queda es la esencia misma de tu verdadero carácter. Y Musashi creía que ese momento crudo y expuesto, ese momento de completa vulnerabilidad y honestidad, era el momento más valioso que un ser humano podía experimentar. Porque era el único momento en el que la verdadera transformación era realmente posible. Permítanme explicarles por qué. La mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida en una zona de confort. No necesariamente física, sino psicológica. Tomamos decisiones que protegen nuestra autoimagen. Elegimos caminos que nos resultan seguros, familiares y manejables. Evitamos situaciones que podrían exponer nuestras debilidades porque, en el fondo, nos aterra lo que podríamos descubrir si nos analizamos demasiado a fondo. Nos aterra la idea de que, si nos ponemos a prueba y no damos la talla, tendremos que afrontar la posibilidad de no ser quienes creemos ser. Y así, nunca nos comprometemos del todo. Nunca nos entregamos por completo. Nos guardamos algo, una reserva de esfuerzo, una parte de nuestro potencial, para que, si fracasamos, podamos consolarnos pensando que en realidad no lo estábamos intentando. Que podríamos haberlo hecho mejor si de verdad hubiéramos querido. Que el fracaso no cuenta porque siempre estuvimos a punto de fracasar. Musashi tenía un nombre para este comportamiento, lo llamaba el camino del cobarde. No la cobardía en el sentido físico, no el miedo al dolor o al peligro, sino la cobardía más profunda e insidiosa de negarse a ser completamente honesto consigo mismo. De elegir la mentira cómoda en lugar de la verdad incómoda. Y él creía, y vivió según esta creencia hasta su último aliento, que la única manera de liberarse de esa cobardía era caminar directamente hacia el fracaso. No tropezar con él accidentalmente, no soportarlo a regañadientes, sino buscar eso. Ponerse deliberadamente en situaciones donde la derrota era posible, incluso probable, porque solo en esas situaciones se podía descubrir de qué estabas hecho realmente. Esta era la base de toda su filosofía de autodominio. No la evitación del fracaso, sino la búsqueda deliberada y valiente de situaciones que podrían quebrarte. Porque sabía que lo que no te quebraste no solo te hace más fuerte en un sentido vago y metafórico. Te hace más fuerte, más sabio, te hace más preciso. Elimina las ilusiones que tienes sobre ti mismo y las reemplaza con algo mucho más valioso, una comprensión precisa y honesta de quién eres exactamente y en qué necesitas trabajar. Ahora hablemos del segundo pilar de la filosofía de Musashi. Porque comprender el fracaso como profesor es solo el principio. La segunda cosa que Musashi comprendió, y esto es quizás aún más radical, es que la calidad de tu respuesta ante el fracaso importa infinitamente más que el fracaso en sí mismo. En el mundo de los samuráis, la derrota era común. Eran hombres que libraban docenas, a veces cientos, de duelos a lo largo de sus vidas. Entrenaban durante años, se preparaban meticulosamente, desarrollaban una habilidad extraordinaria, y aún así, perdían. Aún así, cometían errores. Aún así, se enfrentaban a momentos en los que su preparación no era suficiente, en los que su oponente era superior, en los que circunstancias ajenas a su control determinaban el resultado. Lo que diferenciaba a los grandes guerreros de los simplemente buenos nunca fue la ausencia de derrota. Fue lo que hicieron en las horas, los días y las semanas inmediatamente posteriores a una derrota. Fue la calidad de su reflexión, la profundidad de su honesta introspección y la rapidez y determinación con la que retomaron el entrenamiento. El propio Musashi perdió duelos en sus primeros años. Cometió errores estratégicos. Subestimó a sus oponentes. Permitió que su ego, su arrogancia y su impaciencia le costaran caro en momentos cruciales. Y cada vez, en lugar de refugiarse en la vergüenza o la negación, hizo algo que la mayoría de la gente simplemente no tiene la disciplina suficiente para hacer, aceptó la derrota. La analizó desde todos los ángulos. No se preguntó por qué me pasó esto. La pregunta de la víctima, sino que reveló esto sobre mis debilidades. La pregunta del guerrero. ¿Notas la diferencia entre esas dos preguntas? ¿Por qué me pasó esto a mí? Te mantiene pasivo.
Te posiciona como alguien a quien le pasan cosas, a alguien a merced de las circunstancias, de otras personas, de la mala suerte. Esto genera resentimiento y autocompasión, dos emociones que parecen justificadas en el momento, pero que son absolutamente corrosivas para el crecimiento a largo plazo. La pregunta que reveló esto sobre mis debilidades, te devuelve el control. Te posiciona como participante activo en tu propio desarrollo, alguien capaz de extraer valor incluso de las experiencias más dolorosas. Genera claridad y dirección, dos elementos esenciales para convertir una derrota en la base de futuras victorias. Este cambio de perspectiva, este cambio simple pero profundo en la forma en que interpretas tu experiencia de fracaso, es el equivalente psicológico de Musashi recogiendo su espada después de una derrota y preguntándose exactamente dónde falló su técnica. Transforma el fracaso de un callejón sin salida en una puerta de entrada. Y el tercer pilar de la filosofía de Musashi, el que lo une todo, es quizás el más importante de todos. La maestría no es un destino. La maestría es una práctica diaria que consiste en elegir mejorar. Esto es algo que nuestra cultura moderna ha perdido casi por completo. Estamos obsesionados con los resultados, con los logros, con el producto final. Queremos estar en forma, pero no queremos pasar por el proceso de conseguirlo. Queremos tener éxito, pero no queremos soportar los años de esfuerzo invisible y sin recompensa que éste requiere. Queremos la espada, pero no la forja. Queremos al guerrero, pero no el campo de entrenamiento. Musashi comprendió que esta obsesión con los resultados no solo era ineficaz, sino que además era un retroceso espiritual. Porque quien se centra exclusivamente en el destino se pierde el único lugar donde se produce el verdadero crecimiento, el momento presente. La sesión de entrenamiento que tiene delante. El kata que practica por milésima vez. El pequeño y sencillo acto diario de elegir ser un poco mejor hoy que ayer. Él llamó a esto el camino, no es un camino hacia algo. No es un medio para un fin. Sino una forma de ser completa, una filosofía de vida integral en la que la práctica misma, el compromiso diario con el crecimiento, la honestidad y la autocrítica, era lo esencial. Era la recompensa. Era la victoria. Y aquí te explicamos por qué esto es tan importante para ti, ahora mismo, en tu vida. Si esperas a sentirte motivado antes de empezar, si esperas el momento adecuado, las circunstancias adecuadas, el nivel adecuado de confianza antes de comprometerte a convertirte en quien quieres ser, vas a esperar eternamente. Porque la motivación no es un requisito previo para la acción. Es un resultado de acción. La disciplina es lo primero. El sentimiento viene después. Musashi no esperó a sentirse como un gran guerrero para entrenar como tal. Entrenó como un gran guerrero, en la pobreza, en el aislamiento, en la duda, en el agotamiento físico, hasta que el entrenamiento mismo lo transformó en algo superior a lo que había sido antes. Y eso es precisamente lo que está a tu alcance. No algún día. No cuando cambien tus circunstancias, mejore tu confianza o sientas que es el momento oportuno. Ahora. Hoy. En cualquier situación en la que te encuentres, con las herramientas que tengas, con la energía, la motivación y la fe que poseas. Porque la filosofía que Musashi defendía no exige que seas extraordinario antes de empezar. Solo exige honestidad. Que mires con claridad tus fracasos, que dejes de huir de ellos, que te hagas las preguntas adecuadas cuando surjan y que tomes la decisión, diaria y constante, de seguir adelante. Esa es la forma de ser del samurái. Esa es la filosofía que convirtió a un joven huérfano de padre y con dificultades económicas en el guerrero más temido y respetado de la historia de Japón. Quiero que cierres los ojos un momento. En realidad, no cierres los ojos, estás leyendo esto. Pero quiero sentir lo que estoy a punto de describir. Imagina que tienes 13 años. No tienes padre. Tu madre ya no está. El pueblo donde creciste no te ofrece nada, ni guía, ni seguridad, ni promesa de futuro. El mundo que te rodea es violento e impredecible, regido por una estricta jerarquía social que ya ha decidido el valor de tu vida antes de que hayas tenido la oportunidad de demostrar lo contrario. Eres pequeño. Eres joven. Estás completamente solo. Y sin embargo, algo arde en tu interior. Algo que no puedes nombrar ni explicar. Un fuego que se niega a apagarse por muy frías y oscuras que se vuelvan las circunstancias a tu alrededor. Una convicción silenciosa, obstinada, casi irracional, de que estás destinado a algo más que la vida que te ha tocado vivir.
Este era Miyamoto Musashi al comienzo de su historia. Nacido en 1584 en la provincia de Arima, Japón, Musashi llegó al mundo durante uno de los periodos más turbulentos de la historia japonesa. La guerra civil era constante. El orden social era frágil. La muerte no era un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana y visible para todos a su alrededor. Su padre, Shinmen Munisai, era un hábil artista marcial, pero estaba ausente, ya fuera por falta de voluntad o incapacidad para criar al hijo que había engendrado. La madre de Musashi murió cuando él era pequeño. Fue criado en parte por un tío, en parte por las circunstancias y, en gran medida, por sí mismo. Según la mayoría de los criterios convencionales, Musashi tenía todas las razones para fracasar. Todas las razones para convertirse en una estadística, una víctima de las circunstancias. Otro joven engullido por el caos de una época que tenía muy poca compasión por aquellos nacidos sin privilegios ni protección. Pero a los 13 años, Musashi hizo algo que cambió por completo el rumbo de su vida. Luchó su primer duelo. Su oponente era un hombre llamado Arima Kiei, un espadachín experimentado y ambulante que había lanzado un desafío abierto a cualquiera que quisiera enfrentarse a él. La mayoría de los hombres adultos con experiencia en combate real lo habrían pensado 2 veces antes de aceptar. Musashi tenía 13 años, no había recibido entrenamiento en ninguna escuela formal y solo contaba con una agresividad pura y una absoluta negativa a retroceder. Él ganó. No con elegancia. No con la técnica refinada y precisa que definiría sus últimos años. Ganó con ferocidad, con desesperación, con ese espíritu de lucha instintivo y sin pulir que existe en una persona antes de que el mundo le enseñe a tener miedo. Derribó a Arima Kiei con un bastón de madera y salió de aquel encuentro con algo mucho más valioso que la victoria. Se marchó con una pregunta. ¿En qué podría convertirme si realmente me comprometiera con esto? Y esa pregunta única, ardiente y peligrosa, se convirtió en el motor de las siguientes 6 décadas de su vida. Pero es aquí donde la mayoría de la gente percibe la historia de Musashi como romántica y distorsionada. Porque lo que siguió a esa primera victoria no fue un ascenso glorioso e ininterrumpido a la grandeza. Lo que siguió fueron años, largos, agotadores y humillantes, de fracaso, derrota, confusión y una dolorosa introspección. A los 17 años, Musashi luchó en la batalla de Sekigahara, una de las batallas más grandes y decisivas de la historia de Japón. Luchó en el bando perdedor. Su facción fue aniquilada. Sobrevivió escondiéndose entre los cadáveres, inmóvil en la tierra empapada de sangre mientras los vencedores avanzaban por el campo de batalla rematando a los heridos. Huyó a la intemperie, solo, derrotado, sin recursos, sin hogar, sin una idea clara de lo que le deparaba el futuro. Esta no era la historia de un hombre marcado por el destino, que avanzaba sin esfuerzo hacia la grandeza. Esta era la historia de un joven hundido en el barro, rodeado por los restos de todo aquello de lo que había formado parte, intentando encontrar la manera de levantarse. Y se puso de pie de nuevo. Durante los siguientes años, Musashi se comprometió con lo que él llamaba Musazuji, una peregrinación de guerrero. Viajó solo por todo Japón, casi sin posesiones, buscando a los mejores espadachines que pudiera encontrar y desafiándolos a duelos. No por gloria. No por dinero. No por reconocimiento. Sino por una sola razón, ser puesto a prueba. Ser llevado al límite absoluto. Encontrar los límites de su habilidad y luego superarlos. Y durante este periodo, sucedió algo extraordinario. Perdió. Ni una sola vez. Ni una sola derrota dramática que marcara el rumbo de la historia y diera forma a un arco narrativo claro. Perdió de maneras sutiles, técnicas y estratégicas que revelaron lagunas específicas y precisas en su comprensión. Perdió combates que debería haber ganado porque su ego lo volvió imprudente. Perdió encuentros que era físicamente capaz de ganar porque su mente no tenía la disciplina suficiente para controlar sus emociones en el momento crucial. Perdió oportunidades de aprender de los maestros porque su orgullo le impidió admitir lo que desconocía. Y cada derrota, cada una de ellas, le enseñó algo que una vida entera de victorias jamás podría haberle enseñado. Permítanme contarles sobre uno de los momentos más importantes en la trayectoria de Musashi. Un momento que la mayoría pasa por alto al narrar su historia, porque no encaja con la narrativa heroica. Un momento que, en mi opinión, es el más importante de toda su vida. Fue el periodo previo a su famoso duelo con Sasaki Kojiro.
Sasaki Kojiro era, prácticamente en todos los aspectos objetivos, el espadachín superior en ese momento de la carrera de ambos. Su técnica era impecable, se había formado en una de las escuelas más prestigiosas de Japón, y su elegancia y precisión contrastaban con la crudeza y la falta de convencionalismo de Musashi. Kojiro era aclamado. Era respetado. Poseía todas las cualidades que el mundo marcial japonés consideraba propias de un verdadero maestro. Musashi seguía siendo un marginado. Seguía siendo poco convencional. Seguía construyendo una filosofía que no encajaba fácilmente en ninguna tradición existente. En las semanas previas a este duelo, un duelo que ambos sabían que bien podría ser el último de sus vidas, Musashi hizo algo que sorprendió a todos a su alrededor. Se retiró. Se aisló. Dejó de entrenar por completo, en el sentido convencional. Se sentó consigo mismo, en silencio, y examinó cada fracaso que había experimentado. Cada derrota. Cada momento en el que se había quedado corto. Cada laguna en su comprensión. Cada mentira que se había contado a sí mismo sobre su propia preparación y capacidad. No lo hizo por miedo. No lo hizo para encontrar consuelo o tranquilidad. Lo hizo porque comprendió algo que muy pocos guerreros, muy pocos seres humanos, llegan a comprender realmente. No se puede construir un futuro sobre una base de fracasos no analizados. Si arrastras tus derrotas sin comprenderlas realmente, sin afrontar su incomodidad, sin hacerte las preguntas difíciles y honestas sobre lo que revelaron, entonces cargarás con su peso en cada nuevo comienzo. Repetirás los mismos patrones. Cometerás los mismos errores. Seguirás chocando contra los mismos muros y preguntándote por qué nada cambia. Musashi se negó a hacerlo. Se quedó con cada fracaso hasta comprenderlo por completo. Hasta que pudo mirarlo sin inmutarse, sin vergüenza, sin ponerse a la defensiva. Hasta que le hubo enseñado todo lo que tenía que decirle. Y luego fue al duelo. Llegó tarde, y, como es sabido, con un retraso deliberado, en una barca, tallando una espada de madera con un remo mientras cruzaba el agua. Kojiro ya estaba allí, esperando en la pequeña isla de Ganrayujima, y su furia crecía con cada minuto de retraso. Cuando Musashi finalmente pisó tierra, desaliñado y aparentemente despreocupado, Kojiro se enfureció tanto por la falta de respeto que su compostura, esa hermosa y técnicamente perfecta compostura que era la base de todo su estilo de lucha, se quebró. Y en esa grieta, Musashi encontró su oportunidad. El duelo duró segundos. Musashi asestó un golpe con la espada de madera que había tallado en un remo, y Kojiro cayó. El espadachín más célebre de Japón, derrotado por un hombre con un trozo de madera. Pero esto es lo que necesito que entiendan. Esa victoria no se logró en la isla de Ganrayujima. Esa victoria se logró en cada momento de fracaso, de derrota, de honesta introspección que Musashi había acumulado durante las décadas anteriores. El duelo fue simplemente el momento en que todo ese trabajo invisible, no recompensado y sin glamour finalmente se hizo visible. Esta es la verdad sobre la maestría de la que nadie habla. Las victorias que ves son siempre producto de fracasos que no ves. Esa persona segura, capaz y decidida que admiras, esa que parece manejar la presión sin esfuerzo, que hace que lo difícil parezca fácil. Que se mueve por la vida con una claridad y un propósito casi sobrehumanos, se forjó en privado. Se forjó a través de cientos de momentos de fracaso, confusión y duda que nunca llegaron a los resúmenes. Se forjó a través de la práctica diaria, constante e invisible de elegir mejorar incluso cuando la mejora parecía imposible. Musashi disputó más de 60 duelos a lo largo de su vida y, tras aquel periodo crucial de lucha y autocrítica, no perdió ni uno solo. Desarrolló un estilo de lucha con dos espadas, el Nite Nichirayu, tan innovador y original que no podía provenir de ninguna tradición ni escuela. Solo podía surgir de un hombre que, a raíz de sus fracasos, se vio obligado a pensar de forma totalmente ajena a los esquemas establecidos. Se convirtió en un pintor de extraordinaria belleza. Un poeta. Un filósofo. Un estratega cuyos escritos sobre conflictos y toma de decisiones aún son estudiados hoy por líderes militares, ejecutivos de empresas y artistas marciales de todo el mundo. Y lo construyó todo, cada una de sus partes, sobre la base de sus fracasos. No a pesar de ellos, sino gracias a ellos. En sus últimos años, viviendo solo en una cueva llamada Reigando, escribiendo el libro de los 5 anillos a la luz de una sola llama.
Musashi reflexionó sobre todo lo que había aprendido a lo largo de una vida de lucha. Y la conclusión a la que llegó, la sabiduría más profunda y arduamente conquistada de un hombre que había visto más conflictos, más triunfos y más derrotas que casi cualquier otro ser humano de su época, fue esta: no hay nada fuera de ti que pueda hacerte mejor, más fuerte, más rico, más rápido o más inteligente. Todo está dentro de ti. Todo existe. No busques nada fuera de ti. Léelo de nuevo. Déjalo reposar. Todo está dentro. No es la estrategia adecuada. No es el mentor adecuado. No es el momento adecuado, ni la motivación adecuada. Todo, cada recurso, cada capacidad, cada respuesta que buscas, ya existe dentro de ti. Y la única manera de acceder a ello es adentrándote en el fuego. Dejando de huir de los fracasos que intentan enseñarte. Aceptando las derrotas que intentan revelarte. Comprometiéndote, día tras día, con el proceso lento, poco glamuroso pero profundamente gratificante de ser más honesto. Más disciplinado y más preciso sobre quién eres y en quién eres capaz de convertirte. Esa es la vida que vivió Musashi. Esa es la filosofía que nos legó. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Porque conocer una filosofía no es lo mismo que vivirla. Comprender una historia no es lo mismo que dejar que te transforme. En la siguiente sección, dejamos de hablar de Musashi y empezamos a hablar de ti, de las acciones concretas y diarias que puedes empezar a realizar ahora mismo para aplicar esta filosofía en tu vida. Porque la sabiduría del samurái solo es tan poderosa como tu voluntad de ponerla en práctica. Y el momento de actuar es ahora mismo. Hemos hablado de filosofía. Hemos hablado de historia. Hemos recorrido la vida de un hombre que, a través de décadas de fracasos, soledad e incesante introspección, se convirtió en alguien extraordinario. Y todo eso importa. Todo eso es importante. Pero nada de eso, ni una sola palabra, cambiará tu vida si se queda solo en tu cabeza. El conocimiento sin acción es solo entretenimiento. Y me niego a que esto sea solo entretenimiento para ustedes. Así que ahora mismo, cambiamos de rumbo por completo. Pasamos del mundo de las ideas al mundo de la práctica. De la historia de Musashi a tu historia. De la inspiración a la implementación. Lo que estoy a punto de ofrecerte no es una lista de sugerencias vagas. No es una colección de consejos reconfortantes que suenan significativos pero que se desvanecen en cuanto cierras este video y vuelves a tu vida cotidiana. Lo que estoy a punto de ofrecerte es un marco de trabajo diario. Específico y estructurado, basado directamente en la filosofía de Miyamoto Musashi, que transformará radicalmente tu relación con el fracaso. Con la disciplina y con tu propio potencial si te comprometes plenamente con él. Estos no son pasos que intentas. Estos son pasos que vivir. Existe una diferencia significativa. Empecemos. En el mundo moderno, nos hemos vuelto adictos a la actividad constante. Confundimos movimiento con progreso. Confundimos estar ocupados con productividad. Llenamos cada momento libre con ruido, con redes sociales, podcast, conversaciones, contenido, porque el silencio nos incomoda. Porque en el silencio, tal vez tengamos que mirarnos con honestidad. Y para la mayoría, eso es lo más aterrador del mundo. Musashi hizo lo contrario. Todos los días, antes de entrenar, antes de comer, antes de interactuar con el mundo de forma significativa, se sentaba en silencio y reflexionaba. No sobre sus metas. No sobre sus planes. No sobre lo que quería lograr. Reflexionaba sobre sí mismo. Sobre su carácter. Sobre sus patrones de comportamiento. Sobre las maneras específicas en que su pensamiento, sus hábitos y sus reacciones emocionales contribuían a su crecimiento o lo obstaculizaban. Cada mañana se hacía 3 preguntas que quiero que anotes ahora mismo. La primera pregunta, ¿en qué fallé ayer?, no de forma autodestructiva. No con vergüenza ni autocrítica severa. Sino con la calma y la honestidad lúcida de un artesano que examina su obra en busca de fallos. ¿En qué aspectos concretos tu comportamiento de ayer no estuvo a la altura de la persona en la que te has comprometido a convertirte? ¿Dónde priorizaste la comodidad sobre la disciplina? ¿Dónde permitiste que una emoción, ira, miedo, pereza, autocompasión, tomara una decisión que tus valores deberían haber tomado? La segunda pregunta, ¿qué reveló ese fracaso sobre mí? Aquí es donde se hace el verdadero trabajo. Porque un fracaso solo es útil si se puede rastrear hasta su causa raíz.
Si ayer perdiste los estribos con alguien, el fracaso no es el arrebato en sí, sino solo un síntoma. El problema podría ser que no has dormido lo suficiente, que has estado guardando resentimientos sin resolver o que no has desarrollado la suficiente resiliencia emocional para manejar el estrés sin que se desborde. Encuentra la raíz. Nómbrala con precisión. Porque un problema que puedes identificar claramente es un problema que realmente puedes resolver. La tercera pregunta, ¿cuál es la cosa más importante que puedo hacer hoy para mejorar en esa área específica? No 10 cosas. No una transformación radical de tu vida. Una sola cosa. Musashi comprendió que la transformación no se construye con grandes gestos ni declaraciones dramáticas. Se construye mediante la acumulación de pequeñas mejoras diarias y precisas. Un pequeño cambio cada día, que se acumula con el paso de los meses y los años hasta lograr una transformación tan completa que la persona que eras al inicio del camino apenas reconocería a la persona en la que te has convertido. Al final, esta práctica de reflexión matutina no debería tomarte más de 10 minutos. 10 minutos de introspección genuina, honesta y tranquila cada mañana antes de que comience el bullicio del día. Antes de tu teléfono. Antes de tu correo electrónico. Antes de cualquier estímulo externo. Solo tú, un diario si es posible y esas 3 preguntas. Haz esto cada día durante 30 días y te prometo, no porque suene motivador, sino porque es simplemente cierto, que te comprenderás a ti mismo con mayor profundidad de la que jamás te permitieron años de vida despreocupada. Empezarás a ver tus patrones con claridad. Empezarás a darte cuenta justo antes de tomar decisiones que no te benefician. Y esa conciencia, esa autoconciencia precisa y honesta, es la base de todo lo demás. ¿Recuerdan lo que hizo Musashi durante sus años de Musasugyo, su peregrinación guerrera? No buscaba oponentes fáciles. No entrenaba en entornos cómodos y controlados donde el éxito estuviera garantizado. Buscaba deliberadamente los desafíos más difíciles posibles, los oponentes más hábiles, las situaciones más desconocidas, las circunstancias más exigentes. Porque comprendía que el crecimiento se encuentra al otro lado de la comodidad, y que no se puede llegar allí sin atravesar el terreno incómodo que hay entre medias. La mayoría de la gente hace lo contrario. Construyen sus vidas evitando sistemáticamente la incomodidad. Eligen lo familiar en lugar de lo desafiante, lo seguro en lugar de lo que les exija, lo conocido en lugar de lo desconocido. Y luego se preguntan por qué se sienten estancados. ¿Por qué sienten que viven el mismo año una y otra vez en lugar de avanzar? La práctica de la exposición deliberada a la dificultad implica que, cada semana, te expongas intencionalmente a una situación que te incomode, que te desafíe más allá de tus capacidades actuales y que conlleve un riesgo real de fracaso. Y esto no tiene por qué ser dramático. No significa que vayas a renunciar a tu trabajo ni a inscribirte en un ultramaratón mañana. Significa que tengas esa conversación difícil que has estado evitando. Que presentes la solicitud que te daba miedo enviar. Que le muestres tu trabajo a alguien cuya opinión respetas y escuches atentamente sus críticas sin ponerte a la defensiva. Que te levantes una hora antes de lo que te resulta cómodo y uses esa hora para trabajar en algo que te importa. Que le digas no a la distracción que te ha estado robando el tiempo y que uses ese tiempo recuperado para construir algo real. El desafío específico importa menos que la constancia en la práctica. Lo que entrenas, mediante la exposición deliberada a la dificultad, no es solo una habilidad específica. Estás entrenando tu sistema nervioso para asociar el desafío con una oportunidad en lugar de una amenaza. Estás reconstruyendo, a un nivel neurológico profundo, tu relación con la incomodidad misma. Te estás enseñando a ti mismo, a través de la experiencia vivida y repetida, que la dificultad no es algo que te sucede, sino algo que puedes elegir, afrontar y superar para crecer. Musashi hizo esto todos los días de su vida adulta. Diariamente, se exponía a situaciones donde el fracaso era posible, donde el resultado no estaba garantizado, donde su nivel de habilidad y comprensión se ponía a prueba. Y a través de esa práctica diaria de dificultades voluntarias, desarrolló una tolerancia a la presión, a la incertidumbre, a la incomodidad de no saber el resultado. Lo que lo hizo prácticamente inquebrantable cuando llegaban los momentos de mayor riesgo. Puedes construir lo mismo. Pero tienes que empezar. Y tienes que empezar hoy, no cuando te sientas preparado. Porque sentirse preparado es un lujo que el crecimiento casi nunca ofrece. Primero te enfrentas a la dificultad. La preparación llega después.
Vivimos en una cultura que glorifica el ajetreo constante, que celebra la semana laboral de 100 horas, a la persona que trabaja sin descanso, el enfoque implacable, incesante y siempre activo para alcanzar el éxito. Y si bien entiendo el atractivo de esa filosofía, hay algo convincente en el esfuerzo puro, crudo e incansable. Musashi habría visto en ese enfoque algo profundamente ineficiente. Porque a Musashi no le interesaba cuánto esfuerzo pusieras. Le interesaba cómo, preciso tu esfuerzo fue notable. Tu honestidad al hablar de lo que específicamente necesitaba mejorar. Tu enfoque y la intencionalidad con que abordaste esas deficiencias específicas. En la psicología moderna existe un concepto llamado práctica deliberada, la idea, desarrollada por el investigador Anders Ericsson, de que la calidad de la práctica importa infinitamente más que la cantidad. Que 10 horas de práctica enfocada, precisa e intencional producirán mayor progreso que 100 horas de repetición sin sentido. Que la persona que entrena con total atención en sus debilidades específicas superará a la persona que entrena más duro pero con menos precisión, siempre. Musashi lo comprendió 400 años antes de que la psicología moderna le diera un nombre. La práctica de la precisión significa lo siguiente: cada día, identificas un área específica y concreta donde tu desempeño no alcanzó tus propios estándares. Un solo aspecto. No una vaga sensación de que podrías mejorar, sino una brecha precisa, definida y claramente identificada entre tu situación actual y la que deseas alcanzar. Luego, dedicas tiempo de forma enfocada e intencional, aunque solo sean 20 o 30 minutos, a trabajar específicamente en esa brecha. No en todo. No en tu nivel general de desempeño. En ese único aspecto concreto. Con el tiempo, esta práctica de mejora precisa y focalizada se acumula de una manera que el esfuerzo general jamás podrá lograr. Porque no solo trabajas duro, sino que trabajas con precisión quirúrgica en los puntos débiles específicos de tu base. Construyes algo sólido, no algo grandioso. Y una base sólida, construida lenta y precisamente, soportará el peso de una vida verdaderamente plena. Una estructura grande pero hueca, construida rápidamente con un esfuerzo desenfocado, terminará derrumbándose bajo su propio peso. Esta es la diferencia entre la persona que lleva 5 años yendo al gimnasio y sigue igual, y la que lleva 1 año con un programa preciso, progresivo e intencional y ha transformado completamente su cuerpo. La primera persona confunde esfuerzo con efectividad. La segunda entiende que, en la búsqueda de la maestría, la precisión siempre supera al volumen. Sé la segunda persona. En cada aspecto importante de tu vida, tu salud, tu trabajo, tus relaciones, tu disciplina mental, aplica la misma precisión con la que Musashi manejaba su espada. Identifica la deficiencia específica. Abórdala con determinación. Evalúa tu progreso con honestidad. Ajusta y repite. Musashi terminaba cada día del mismo modo en que lo empezaba, con una sincera introspección. Pero mientras que la reflexión matutina se centraba en fijar intenciones y aprender del día anterior, la evaluación nocturna se centraba en la responsabilidad. En cerrar el círculo. En negarse a dejar pasar un día sin evaluar honestamente si se había vivido de acuerdo con los propios valores y compromisos. El ejercicio nocturno es sencillo. Antes de dormir, no mientras revisas el teléfono en la cama, ni medio dormido con un ojo en la pantalla, sino en un momento genuino de vigilia tranquila, respondes 3 preguntas. La primera, hice lo que dije que iba a hacer hoy. No se trata de autocastigarse si la respuesta es no, sino de ser honestos. Porque la integridad, la coherencia entre tus palabras y tus acciones, entre tus compromisos y tu cumplimiento, no es solo una virtud moral. Es el factor más importante para construir una auténtica autoconfianza. No la confianza superficial que surge de las afirmaciones y la exageración, sino la confianza profunda, serena e inquebrantable que proviene de saber, a través de la experiencia, que puedes confiar en ti mismo. Que cuando te comprometes, cumples. Que cuando te fijas un estándar, lo alcanzas. Cada vez que no cumples con lo que prometiste, te envías un mensaje. Un mensaje que te dice que no eres digno de confianza, ni siquiera tú mismo. Y con el tiempo, ese mensaje erosiona tu autoestima desde sus cimientos, haciendo que cada nuevo compromiso sea más difícil de cumplir porque una parte de ti ya ha decidido que tus compromisos no significan nada. La reflexión diaria frena ese deterioro. Al responsabilizarte cada noche, no con dureza ni autocrítica, sino con una evaluación honesta y objetiva, comienzas a reconstruir la relación más importante de tu vida, la relación contigo mismo.
La segunda pregunta del ajuste de cuentas nocturno: ¿en qué momento de hoy elegí la comodidad en lugar del crecimiento? Porque siempre habrá momentos, cada día, sin excepción, en los que tendrás que elegir entre el camino más fácil y el más difícil. Entre la comodidad y el crecimiento. Entre el alivio inmediato y la recompensa a largo plazo. Algunos días elegirás crecer. Otros elegirás la comodidad. Ambas son humanas. Pero la práctica de reconocer esos momentos con honestidad, de no dejarlos pasar sin analizarlos, es lo que te permite, gradualmente, con el tiempo, cambiar la proporción. Lograr que la elección del crecimiento sea más automática, más instintiva, más natural que la de la comodidad. Y la tercera pregunta: ¿qué cosas me llenan de gratitud de lo que sucedió hoy? Incluyo esto no como un simple ejercicio de autocomplacencia, sino porque Musashi comprendió algo que la neurociencia moderna ha confirmado, que la mente que no encuentra valor en el presente jamás se comprometerá plenamente con la construcción del futuro. La gratitud no es una satisfacción pasiva. Es un reconocimiento activo de que tu vida, ahora mismo, en su estado imperfecto, incompleto y en constante desarrollo, contiene un valor real. Belleza real. Razones reales para seguir adelante. Y ese reconocimiento, practicado con constancia, con atención genuina en lugar de repetición mecánica, desarrolla una resiliencia psicológica que ninguna cantidad de motivación o disciplina por sí sola puede proporcionar. Estas 3 preguntas, formuladas y respondidas con sinceridad cada noche antes de dormir, solo te tomarán unos 5 minutos. 5 minutos que contribuirán más a tu crecimiento personal y a tu autoconfianza a largo plazo que casi cualquier otra práctica que puedas adoptar. Musashi no se comprometió con su camino una sola vez. No tuvo un momento de transformación profunda y trascendental que lo hiciera todo claro, fácil y coherente. Se reafirmaba cada día en la persona que elegía ser. Cada mañana, en el silencio previo al inicio del día, tomaba la decisión consciente, deliberada y renovada de seguir el camino de la disciplina y el dominio personal, no porque fuera fácil. No porque siempre le apeteciera, no porque los resultados fueran inmediatamente visibles, sino porque comprendía que el camino en sí mismo era lo importante. Que el acto diario de elegir el crecimiento por encima de la comodidad, la honestidad por encima del autoengaño, la disciplina por encima del impulso, ese acto, repetido cada día durante meses, años y décadas, era lo que construía una vida de auténtica maestría. La motivación no es un recurso renovable. Va y viene. Sube y baja. Alcanza su punto máximo el primer día de un nuevo comienzo y baja en medio de un periodo largo, agotador y aparentemente interminable de esfuerzo sin una recompensa clara. Si tu compromiso con tu crecimiento depende de tu nivel de motivación, entonces tu compromiso será tan inconsistente como tus emociones. Pero un compromiso diario renovado, una elección consciente, deliberada y renovada que se hace cada mañana, independientemente de cómo te sientas, es algo completamente distinto. Es una práctica de voluntad. De identidad. De decidir, una y otra vez, quién vas a ser. No quién esperas llegar a ser algún día, sino quién eliges ser hoy. Esto es lo que Musashi quiso decir cuando escribió que el guerrero jamás debe descuidar su práctica, ni siquiera por un solo día. No porque un día perdido lo destruya todo, sino porque el acto de elegir, cada día, honrar el compromiso con el crecimiento, ese acto, en sí mismo, es la práctica. Esa renovación diaria de la intención es la forja donde se forja el carácter. Así que esto es lo que quiero que hagas. A partir de hoy, no mañana, ni el próximo lunes, ni cuando las condiciones te parezcan adecuadas, a partir de hoy. Quiero que te sientes 10 minutos por la mañana con estas 3 preguntas de reflexión. Quiero que identifiques un área de dificultad deliberada en la que te involucrarás esta semana. Quiero que nombres una deficiencia específica y precisa en tu desempeño que abordarás con práctica enfocada esta semana. Quiero que termines cada día con las 3 preguntas de la reflexión nocturna. Y quiero que mañana por la mañana te despiertes y vuelvas a tomar la decisión. Y la mañana siguiente. Y la mañana siguiente. No para siempre en un sentido abstracto e inabarcable. Solo hoy. Solo esta mañana. Solo esta decisión renovada de ser la persona en la que te has comprometido a convertirte. Eso es todo lo que Musashi siempre hizo. Un día a la vez. Una decisión a la vez. Un paso honesto, preciso y valiente a la vez. Y eso bastó para hacerlo inmortal. Ahora la pregunta es suficiente para ti?
Porque ahora la filosofía está en tus manos. La historia ya se ha contado. Los pasos están claramente definidos. La única variable que queda eres tú, tu voluntad de ponerlo en práctica. No solo de sentirte inspirado durante unas horas y luego volver a los patrones cómodos que te han mantenido justo donde no quieres estar. El samurái no espera el momento perfecto. El samurái crea el momento mediante la calidad de su preparación y la decisión de su acción. Tu momento es ahora. Quiero bajar el ritmo por un momento. Hemos avanzado mucho juntos. Hemos hablado sobre la psicología del fracaso, sobre la vida de Musashi, sobre los pasos prácticos que puedes dar para empezar a transformar tu relación con la dificultad y la disciplina. Y todo eso es importante. Todo eso es real, aplicable y realmente capaz de cambiar tu vida si lo aplicas con constancia y honestidad. Pero ahora quiero profundizar más. Porque esta conversación trasciende la productividad. Va más allá de las rutinas matutinas, las reflexiones vespertinas y la práctica deliberada. Incluso va más allá de la filosofía del propio Musashi. Un nivel que toca algo más fundamental, algo que reside en la esencia misma de lo que significa ser un ser humano genuinamente vivo, que crece de verdad. Que se convierte en algo más de lo que las circunstancias y el condicionamiento han intentado imponerle. Quiero hablar sobre por qué todo esto realmente importa. No en el sentido práctico. No en el sentido de así es como esto mejorará tus resultados. Sino en el sentido más profundo y honesto. El sentido que te impulsa no solo cuando estás motivado, no solo cuando la filosofía parece novedosa y emocionante, sino en la larga, silenciosa y anodina etapa intermedia del camino. Cuando la novedad se ha desvanecido, los resultados son lentos y la pregunta que surge en esos momentos es la más peligrosa que uno puede hacerse. ¿Merece la pena? Y creo que te mereces una respuesta sincera a esa pregunta. No un eslogan motivacional. No una afirmación vacía. Una respuesta real, honesta y con fundamento filosófico a la que puedas aferrarte cuando las cosas se pongan realmente difíciles. Cuando el fracaso no llega como un concepto filosófico interesante, sino como una realidad vivida, dolorosa y desorientadora. Cuando la brecha entre quién eres y quién quieres ser no te resulta inspiradora, sino agotadora. Cuando te sientes tentado, como todo ser humano se siente tentado, en algún momento y de alguna forma, a simplemente detenerte. A conformarte con menos. A decidir que la vida que tienes, por imperfecta e insatisfactoria que parezca, es simplemente más fácil de aceptar que el esfuerzo incesante de intentar construir algo mejor. En esos momentos, necesitas algo más que una estrategia. Necesitas una razón. Una razón profunda, genuina y con significado personal que conecte la práctica diaria de la disciplina y la superación personal con algo más grande que tus metas, más grande que tu productividad. Incluso más grande que tu éxito. Musashi encontró esa razón. Y creo que es lo más importante que descubrió jamás, más importante que su técnica con 2 espadas, más importante que su genialidad táctica. Más importante que toda la sabiduría práctica contenida en sus escritos. Descubrió que el propósito del dominio personal no es el logro. No es el éxito. No es la acumulación de victorias, ni la construcción de un legado, ni siquiera el desarrollo de una habilidad extraordinaria. El propósito del autodominio es la plena comprensión de lo que realmente eres. Permítanme explicarles a qué me refiero. Porque esto no es filosofía abstracta. Esto es lo más práctico que voy a decir en toda esta conversación. Cada ser humano nace con una combinación de potencial específica, única e irrepetible. No potencial en el sentido vago y genérico que usan los oradores motivacionales, tienes un potencial ilimitado. Sino capacidades, sensibilidades, fortalezas y formas de ver el mundo reales. Específicas y concretas, que son completamente tuyas. Cosas que solo tú puedes crear. Contribuciones que simplemente no se harán si no las haces. Perspectivas que quedarán sin expresar. Trabajo que quedará sin hacer. Una versión de la experiencia humana que quedará sin vivir. Y aquí reside la verdad filosófica sobre la que Musashi construyó toda su vida, una verdad que creo que, si la asimilas de verdad, cambiará tu forma de pensar sobre cada acto de disciplina. Cada momento de dificultad, cada fracaso y cada nuevo compromiso durante el resto de tu vida. No desarrollar tu potencial no es solo una pérdida personal. Es una pérdida para el mundo. Ahora sé cómo suena eso. Sé que puede sonar grandilocuente,
pretencioso o incómodamente cercano a esa confianza en uno mismo desmedida que produce arrogancia en lugar de un crecimiento genuino. Pero permítanme que me escuchen. Porque no estoy diciendo que sean especiales en el sentido de que los exima de los estándares o las dificultades comunes. Estoy diciendo algo mucho más realista y mucho más exigente. Lo que quiero decir es que se te ha dado algo, una combinación específica de capacidades, perspectivas y experiencias que conlleva una responsabilidad, la responsabilidad de desarrollarlo. De llevarlo a su máxima expresión, de no desperdiciarlo en la cómoda mediocridad de una vida por debajo de tu potencial, simplemente porque crecer es difícil y la comodidad es fácil. Musashi sentía esta responsabilidad con una intensidad extraordinaria. No se trataba de ambición en el sentido convencional, no buscaba fama, estatus ni la aprobación de los demás. Era algo más profundo, silencioso y mucho más exigente. Era la convicción de que se le había otorgado una naturaleza específica, la de un guerrero, la de un filósofo, la de un artista, y que no desarrollarla al máximo era una especie de traición. No a los demás, sino a sí mismo. Al potencial que residía en su interior y que, con el paso de los años, exigía con creciente urgencia ser plenamente realizado. Y él creía, y yo creo, y creo que en cierto modo tú también lo crees, por eso estás aquí, por eso esta conversación te resuena, que todo ser humano tiene la misma responsabilidad. La responsabilidad de no vivir la vida como un sonámbulo. De no pasar los años acumulando comodidad y evitando las dificultades, muriendo con la música aún latente, como dice el poeta. De no mirar atrás, al final de la vida, a la persona en la que podrías haberte convertido y sentir la particular y devastadora pena del potencial no realizado. Ese dolor, el dolor de una vida no vivida plenamente, de un potencial no desarrollado por completo. De una versión de uno mismo que solo existió como una posibilidad y nunca se hizo realidad, ese dolor es, creo, la forma más profunda y dolorosa de sufrimiento humano. Más doloroso que el fracaso. Más doloroso que la dificultad. Más doloroso que cualquier incomodidad que la disciplina exige soportar. Porque el fracaso es temporal. La dificultad es temporal. La incomodidad es temporal. Pero el dolor de una vida no vivida plenamente, eso sí es permanente. Ese es el tipo de arrepentimiento que ninguna comodidad, ninguna facilidad acumulada, ninguna forma de evitar los desafíos puede compensar jamás. Y Musashi lo sabía. Lo sabía con la claridad particular que solo se adquiere tras una vida vivida al límite, una vida donde la muerte era una posibilidad real, constante y cotidiana. Donde lo que estaba en juego era real y las consecuencias del fracaso no eran abstractas, sino inmediatas, físicas y definitivas. Vivir tan cerca de la muerte le brindó una relación con la vida que la mayoría de nosotros, protegidos por la seguridad, la comodidad y la ilusión de que el tiempo es ilimitado, jamás hemos tenido que desarrollar. Comprendió, de una forma que la mayoría aceptamos intelectualmente pero a la que nos resistimos emocionalmente, que el tiempo es realmente finito. Que los años no transcurren algún día, sino ahora mismo, hoy, en este preciso instante. Que la versión de ti mismo en la que te prometes convertirte, esa versión disciplinada, decidida y plena que visualizas en tus momentos de inspiración, no será más que una promesa a menos que tomes la decisión diaria, repetida y a veces agotadora de convertirte en ella. Y comprendió algo más. Algo que, en mi opinión, es la idea más sutilmente radical de toda su filosofía. Comprendió que el proceso de crecimiento personal, la práctica diaria de la disciplina, el enfrentamiento honesto con el fracaso, el compromiso inquebrantable con la superación personal, no es un medio para un fin. No es algo que se soporta para llegar finalmente a un lugar mejor. Es, en sí mismo, la forma más rica, significativa y plena de experimentar la vida humana. Piensa en esos momentos de tu vida en los que te has sentido más vivo, más presente, más conectado con un propósito, un sentido y un impulso hacia adelante. Apostaría a que no fueron momentos de comodidad, ni de tranquilidad, ni de ausencia de desafíos. Fueron momentos de auténtico esfuerzo. Momentos en los que te esforzaste al máximo, en los que tus capacidades se pusieron a prueba, incluso superándolas, en los que, aunque no estabas seguro del resultado, te entregaste por completo al esfuerzo. Esos momentos, los momentos de auténtica lucha, de entrega total, de compromiso absoluto con algo difícil y significativo, son los que hacen que la vida valga la pena. No los días cómodos. No las victorias fáciles. Los momentos en los que estabas de verdad, completamente, totalmente en la arena.
Donde el resultado era incierto, el esfuerzo era real y lo que estaba en juego realmente importaba. Musashi vivió toda su vida en ese estado. No porque fuera masoquista, ni porque le fuera indiferente la comodidad o el placer, sino porque había descubierto algo sobre la experiencia humana que la mayoría de la gente solo vislumbra ocasionalmente, que la versión más plena, rica y genuinamente viva de la existencia humana no se encuentra en la ausencia de lucha, sino en la aceptación total de la misma. Por eso importa la filosofía del dominio personal. No porque te garantice el éxito según los criterios convencionales, aunque bien podría hacerlo. No porque te haga productivo, eficiente, admirado o respetado, aunque esas cosas podrían llegar. Importa porque es el camino hacia la experiencia más plena posible de tu propia vida. Hacia la expresión completa de lo que realmente eres. Hacia ese tipo de existencia que, al llegar a su fin, te permite mirar atrás con la serena satisfacción de saber que no la viviste sin darte cuenta. Que estuviste presente. Que lo intentaste, fracasaste y volviste a intentarlo. Que creciste, luchaste y te negaste a renunciar a la versión de ti mismo que sabías que era posible. Y ahora quiero hablar de algo aún más profundo. Algo que va más allá del logro individual y el crecimiento personal. Algo que Musashi abordó en sus últimos escritos, en el periodo más tranquilo y contemplativo de su vida, cuando los duelos habían quedado atrás y la filosofía había sido vivida, probada y perfeccionada a lo largo de décadas de experiencia genuina. Escribió sobre el concepto de Rhode Island, el orden natural de las cosas. La idea de que todo lo que existe tiene una naturaleza específica, una forma de ser particular que lo define en su máxima expresión. El agua se expresa plenamente cuando fluye. El fuego se expresa plenamente cuando arde. Una espada se expresa plenamente cuando es a la vez bella y funcional, forjada con precisión y cuidado para cumplir su propósito exacto. Y un ser humano es plenamente el mismo cuando está creciendo. Cuando se está desarrollando. Cuando se involucra en el proceso honesto, disciplinado y a veces doloroso de convertirse por completo en lo que realmente es. No son lo que los demás quieren que sean. No son lo que la sociedad les dice que deberían ser. No son la versión más segura de sí mismos que sus miedos les han hecho creer que pueden mostrar al mundo. Sino lo que realmente son, de forma genuina y única, en su máxima expresión, honestidad y plenitud. Este es el propósito más profundo detrás de cada reflexión matutina. De cada exposición deliberada a la dificultad. De cada sesión de práctica precisa y específica. De cada ajuste de cuentas nocturno. De cada compromiso diario renovado. No son solo herramientas de productividad. No son solo estrategias para el éxito. Son actos de respeto, respeto por la vida humana específica, irrepetible y verdaderamente preciosa que se te ha dado. Actos de responsabilidad hacia el potencial que reside en ti y que, cada día, exige ser tomado en serio. Y aquí está la pregunta sobre la que quiero que reflexiones. No para que la respondas ahora mismo. No para que la resuelvas en los próximos minutos. Sino para que la lleves contigo, a tu reflexión matutina, a tus decisiones diarias, a esos momentos de tranquilidad en los que decides, una vez más, entre el camino de la comodidad y el camino del crecimiento. La pregunta es la siguiente: ¿qué versión de ti mismo aún está por construirse? No la versión de fantasía. No la versión perfecta, impecable y sin dificultades que existe en tu imaginación para satisfacer temporalmente el deseo de grandeza sin el esfuerzo que implica perseguirla realmente. La versión real. La versión que es genuinamente posible si aplicas la filosofía que hemos estado discutiendo con constancia y honestidad durante el próximo año. La versión en la que tu yo actual es capaz de convertirse si dejas de huir del fracaso y empiezas a correr hacia él. Si dejas de tratar la disciplina como un castigo y empiezas a tratarla como la mayor muestra de respeto que puedes demostrarte a ti mismo. Esa versión de ti no es una fantasía. No es inalcanzable. No está reservada para quienes nacieron con más talento, más oportunidades o circunstancias más favorables que tú. Es simplemente el resultado de la práctica diaria, repetida y honesta de elegir el crecimiento, la misma práctica que Musashi comenzó a los 13 años, en la pobreza y el aislamiento. Con la firme convicción de que era capaz de mucho más de lo que sus circunstancias sugerían. Tenía razón sobre sí mismo. Y creo, no como un cliché motivacional, sino como una postura filosófica genuina y meditada, que tú también tienes razón sobre ti mismo.
Que la versión de ti que intuyes que es posible, que vislumbras en tus momentos de mayor claridad y profunda honestidad, no es una ilusión. Es una posibilidad real. Un destino real. Una vida que está genuinamente a tu alcance si estás dispuesto a pagar el precio que todo crecimiento auténtico requiere. El precio no es el talento. El precio no es la suerte. El precio no son las circunstancias adecuadas, ni los contactos adecuados, ni el momento histórico adecuado. El precio es la honestidad. El precio es la disciplina. El precio es la voluntad de fracasar, de aprender del fracaso, de levantarse y volver a intentarlo con mayor precisión y sabiduría que antes. Eso es todo. Ese es el precio final. Y es un precio que todo ser humano, sin importar su origen, sus circunstancias ni cuántas veces haya fallado en el pasado, es capaz de pagar. Musashi lo pagó cada día de su vida. Y al hacerlo, se convirtió en alguien de quien el mundo aún habla 400 años después. No porque naciera extraordinario, sino porque eligió, día tras día, transformar lo ordinario en algo extraordinario. Y lo más profundo de todo esto, lo que debería hacer que esto se sienta no lejano e histórico, sino inmediato. Personal y profundamente relevante para tu vida ahora mismo, es que esa misma opción está a tu alcance. Hoy. Esta mañana. En este preciso instante. No se trata de elegir ser Musashi. No se trata de elegir ser la versión de lo extraordinario que alguien más tiene de sí mismo. Se trata de elegir convertirte en la versión más plena, honesta y completa de ti mismo. Esa elección, tomada de forma constante, respetada a diario, renovada cada mañana sin excepción, es lo más importante que harás en tu vida. Es más importante que cualquier meta que puedas alcanzar. Más importante que cualquier título que puedas obtener o cualquier reconocimiento que puedas recibir. Porque es la elección la que determina no solo lo que logras, sino en quien te conviertes durante el proceso. Y en quien te conviertes, el carácter que forjas, la disciplina que desarrollas. La sabiduría que acumulas mediante la honestidad con tus propios fracasos y tu propio crecimiento, eso es lo único que verdaderamente, de forma permanente y significativa, te pertenece. Todo lo demás, los resultados, el reconocimiento, los indicadores externos de éxito, puede desaparecer. Puede cambiar. Puede desvanecerse. Pero en quien te conviertes a través de la práctica genuina, honesta y disciplinada de desarrollar tu potencial, eso te pertenecerá para siempre. Eso es lo que Musashi realmente enseñaba. No la técnica de la espada. Ni la estrategia táctica. Ni siquiera la filosofía en el sentido intelectual abstracto. Él enseñaba el arte de convertirse en un ser humano pleno. Y ese arte ancestral, exigente e infinitamente gratificante, es precisamente lo que se te invita a practicar. Empezando ahora. Empezando hoy. Empezando con la próxima decisión que tomes, en el próximo momento que ponga a prueba tu compromiso con la persona en la que has decidido convertirte. La sabiduría samurái se ha transmitido a través de 400 años de historia. Ha sobrevivido a guerras, imperios y la completa transformación de la civilización humana porque habla de algo inmutable. Algo permanente y universal en la experiencia humana de esforzarnos por ser más de lo que somos actualmente. Ahora está en tus manos. Lo que hagas con él depende enteramente de ti. Y sea lo que sea que elijas, quiero que lo elijas plenamente. Completamente. Sin reservas y sin esa actitud tibia y a medias que mantiene a tantas personas atrapadas entre la vida que tienen y la que desean. Elige el crecimiento o elige la comodidad. Pero elige con criterio. Elige con honestidad. Elige con plena conciencia del precio que cuesta cada camino y de lo que ofrece cada uno. Esa es la forma de actuar del samurái. Esa es la única manera en que se ha alcanzado la verdadera maestría, por cualquier persona, en cualquier época y bajo cualquier circunstancia. Piensa en cómo empezó esta conversación. Una simple pregunta. Un nombre. Un samurái que vivió hace 400 años en un mundo completamente distinto al tuyo, un mundo de espadas, duelos, guerras civiles y un orden social que hace tiempo se desvaneció en la historia. Un hombre que, según todos los criterios convencionales de su época, no debería haber llegado a nada. Debería haber sido engullido por el caos, la pobreza y el abandono que marcaron sus primeros años y no haber dejado rastro en el mundo más allá de la pequeña y olvidada aldea donde nació. Y sin embargo, aquí estamos, 400 años después, hablando aún de él. Aprendiendo aún de él.
encontrando en la historia de su vida, en la filosofía que construyó a través de décadas de fracaso, soledad e incesante autoexamen, algo que nos interpela directamente, con urgencia y de forma personal, a los desafíos que enfrentamos en nuestras propias vidas. Desafíos que, en apariencia, son completamente diferentes a los que enfrentó Musashi, pero que, en su esencia más profunda, son exactamente los mismos. El reto de convertirte en quien eres capaz de ser. El reto de afrontar el fracaso con honestidad y aprender de él por completo. El reto de elegir el crecimiento por encima de la comodidad, la disciplina por encima del impulso. El largo y difícil camino del desarrollo genuino por encima del camino corto y fácil del estancamiento confortable. Estos desafíos no pertenecen a ninguna época, cultura o circunstancia en particular. Son características permanentes de la experiencia humana. Existían en el Japón feudal hace 400 años. Están presentes en tu vida ahora mismo, hoy, en cualquier ciudad, país o circunstancia en la que te encuentres. Estarán presentes para cada ser humano que venga después de nosotros, mientras existan seres humanos y sigan lidiando con la brecha entre quienes son y quienes saben que podrían llegar a ser. Y la sabiduría que Musashi descubrió, forjada no en la comodidad, sino en el fuego de la lucha genuina, puesta a prueba no en la teoría, sino en la realidad de una vida vivida al límite absoluto de la experiencia humana, esa sabiduría sigue siendo tan relevante hoy como el día en que la articuló por primera vez. Quizás incluso más relevante, porque vivimos en una era de distracciones sin precedentes, de comodidad sin precedentes, de acceso sin precedentes a experiencias fáciles, fluidas e inmediatamente gratificantes que hacen que el trabajo lento, exigente y a menudo incómodo del verdadero desarrollo personal sea más difícil de elegir que nunca. Contamos con más herramientas que ninguna otra generación en la historia. Más información. Mayor acceso al conocimiento, a la estrategia y a las experiencias de quienes han recorrido caminos similares al nuestro. Sin embargo, en casi todos los aspectos, somos menos disciplinados, menos concentrados y menos capaces de mantener un esfuerzo sostenido hacia metas significativas que las generaciones que nos precedieron, las cuales tuvieron acceso a una fracción de lo que nosotros tenemos. Porque las herramientas sin filosofía son solo ruido. La información sin sabiduría es solo una sobrecarga. El acceso sin dirección es solo confusión. Lo que Musashi le ofreció al mundo no fue una herramienta. No fue una estrategia, ni un sistema, ni un truco para aumentar la productividad. Fue una filosofía completa de desarrollo humano, una forma de verse a uno mismo, de reconocer los fracasos, el potencial y las decisiones cotidianas que, si se adopta y se vive con sinceridad, transforman no solo lo que uno hace, sino quién es en esencia. Y eso es lo que he estado tratando de transmitirles hoy. No es inspiración que se desvanece mañana por la mañana. No es motivación que alcanza su punto máximo durante este video y desaparece en cuanto la vida real se reanuda con todas sus exigencias, distracciones y prioridades contrapuestas. Sino algo más profundo y duradero que cualquiera de esas dos cosas. Una razón. Un marco de referencia. Una filosofía que te mantenga firme no solo en los momentos en que el crecimiento parece emocionante, posible y al alcance de la mano, sino también en los momentos difíciles. Los momentos de esfuerzo constante. Los momentos en que has vuelto a fracasar y la voz en tu cabeza te dice que pares, que te rindas, que aceptes que simplemente eres así y que siempre serás así. En esos momentos, y esos momentos llegarán, te lo prometo, llegan para todo aquel que se compromete sinceramente con el camino del crecimiento. Quiero que recuerdes a Musashi. No la versión legendaria y mitificada. No el héroe invencible de una historia con todas las dificultades eliminadas. El verdadero Musashi. El chico de 13 años sin padre ni futuro, luchando su primer duelo con nada más que desesperación y una inexplicable negativa a aceptar las limitaciones que sus circunstancias le habían impuesto. El joven tendido entre los muertos en el campo de batalla de Sekigahara, cubierto de sangre y fracaso, tratando de encontrar una razón para levantarse. El espadachín errante, solo, pobre y desconocido, caminando de provincia en provincia buscando la derrota para poder aprender de ella lo que la victoria jamás podría haberle enseñado. Recuerda esa versión de él. Y luego recuerda en qué se convirtió esa versión. Y luego hazte la pregunta que creo que es la más importante que cualquier ser humano puede hacerse. Si él pudo construir eso desde la nada, desde ese punto de partida, con esas circunstancias, con ese nivel de desventaja inicial, ¿cuál es mi excusa? No como autocrítica.
No como una forma de castigarte por tus errores, sino como una pregunta genuina, honesta y esclarecedora que desvela todas las historias que te cuentas sobre por qué crecer es demasiado difícil, por qué no es el momento adecuado. ¿Por qué tus circunstancias son demasiado complicadas? ¿Por qué eres demasiado viejo o demasiado joven, o estás demasiado cansado o demasiado atrasado para empezar? ¿Cuál es tu excusa? Porque he reflexionado profundamente sobre esta filosofía durante mucho tiempo. He leído las palabras de Musashi, estudiado su vida y analizado sus ideas desde todos los ángulos posibles. Y he llegado a una conclusión en la que confío plenamente, en la que apostaría todo. En la que creo con la serenidad e inquebrantable certeza que solo se adquieren mediante una reflexión genuina basada en pruebas reales. No existe excusa más grande que la capacidad humana de crecimiento. Nada. Ni tu pasado. Ni tus fracasos. Ni tus circunstancias. Ni el tiempo perdido, ni las oportunidades desaprovechadas, ni los años vividos por debajo de tu potencial. Nada de eso es más importante que la capacidad que tienes, ahora mismo, hoy, para tomar una decisión diferente y empezar a caminar en otra dirección. Musashi lo demostró. Con su vida. Con la realidad concreta, vivida e históricamente documentada de lo que un ser humano puede construir mediante la práctica honesta, disciplinada e incansable del desarrollo personal. Y ahora te pregunto, no con cortesía, ni con delicadeza, ni con ese tipo de aliento suave que te hace sentir bien sin exigirte nada a cambio, te pregunto directamente. Con todo el peso de todo lo que hemos hablado en esta conversación detrás de la pregunta. ¿Qué vas a hacer? No algún día. No cuando las condiciones sean las adecuadas. No cuando te sientas preparado, motivado o con la suficiente confianza. No después de un video más, un libro más, un momento más de inspiración que consumes sin convertirlo en acción. Hoy. Ahora. En la próxima hora. En la próxima decisión que tomes. Vas a seguir haciendo lo de siempre, buscar inspiración, sentirte motivado durante unas horas y luego volver a los mismos patrones que te han dado los mismos resultados. ¿O vas a hacer algo diferente? ¿Algo más difícil, más exigente y verdaderamente transformador? Vas a sentarte esta noche y responder a esas 3 preguntas de reflexión matutina con honestidad, sin autoengaños. Sin esas cómodas medias verdades que te hacen sentir que estás creciendo sin que realmente tengas que cambiar. ¿Vas a identificar esa área específica de dificultad deliberada en la que te vas a adentrar esta semana? No el reto fácil, ni el desafío cómodo, sino el verdadero. Ese que realmente te asusta. Ese que has estado evitando porque fracasar en esa área tendría consecuencias graves. Vas a aplicar la precisión de Musashi al menos a un área de tu vida, identificando una brecha específica, una debilidad concreta. Un punto preciso donde la distancia entre quién eres y quién quieres ser sea más evidente y empezar a trabajar en ello con un esfuerzo diario, enfocado e intencional. Vas a terminar el día de hoy, este mismo día, esta noche antes de dormir, con las 3 preguntas de la reflexión nocturna. ¿Cumplí con lo que prometí? ¿En qué ocasiones prioricé la comodidad sobre el crecimiento personal? ¿Qué fue realmente valioso hoy? ¿Y mañana por la mañana te vas a despertar y volver a tomar la decisión? Porque eso es todo. Esa es la práctica en su totalidad. Esa es la filosofía completa, destilada a su forma más esencial. Toma la decisión. Hoy. Y mañana. Y pasado mañana. No para siempre, en un sentido abrumador, abstracto y paralizante. Solo hoy. Solo esta decisión renovada, deliberada y consciente de ser la persona en la que te has comprometido a convertirte. Un día a la vez. Una decisión a la vez. Un paso honesto, preciso y valiente a la vez. Así fue como Musashi forjó un legado que ha perdurado 400 años. No a través de un momento dramático, único y decisivo de transformación, sino mediante la acumulación de decisiones cotidianas, miles, decenas de miles, cada una pequeña en sí misma. Casi invisible en su impacto individual, pero que en conjunto produjeron algo tan extraordinario que el mundo aún no ha dejado de hablar de ello 4 siglos después. No pretendes construir un legado de 400 años. No pretendes convertirte en el mejor espadachín de todos los tiempos. No pretendes escribir un libro que cambie la forma en que los seres humanos conciben el conflicto, la estrategia y el autodominio para las generaciones venideras. Estás intentando convertirte en la mejor versión de ti mismo.
La versión más honesta, disciplinada y plena del ser humano único e irrepetible que eres. Y esa meta profundamente personal, sumamente importante y genuinamente alcanzable, merece exactamente el mismo nivel de compromiso diario que Musashi dedicó a la suya. Merece todo tu esfuerzo. Tu absoluta honestidad. Tu disposición a afrontar el fracaso sin inmutarte, a aprender de él sin excusas y a levantarte sin demora. Merece ser servido al estilo samurái. Y tú, sea cual sea tu historia, tus fracasos pasados, la brecha que existe entre quien eres y quien quieres ser, eres capaz de recorrer ese camino. Lo creo sinceramente. No como una frase motivacional, sino como una postura filosófica, meditada y honesta. Basada en todo lo que entiendo sobre el potencial humano y en la evidencia de lo que un compromiso genuino con el crecimiento ha producido en la vida de personas con muchos menos recursos que tú. ¿Eres capaz de hacerlo? La única pregunta que ha importado alguna vez, desde el momento en que Musashi tomó su primera espada de madera hasta este momento, ahora mismo. Mientras usted reflexiona sobre todo lo que esta conversación le ha ofrecido, es si está dispuesto a demostrarlo. Ni a mí. Ni a nadie que esté mirando. Ni a las personas de tu vida que hayan dudado de ti, te hayan subestimado o no hayan visto de lo que eres capaz. Para ti mismo. Esa es la única audiencia que importa. Ese es el único veredicto que seguirá teniendo sentido cuando todo el ruido se desvanezca, los videos terminen, la inspiración se asiente y te quedes a solas contigo mismo. Con las decisiones que tomaste y con la persona en la que te convertiste gracias a esas decisiones. Musashi, sentado solo en aquella cueva al final de su vida, junto a una sola llama, escribió las últimas palabras de su filosofía. Y creo que en ese instante, en ese silencio, con toda su vida a sus espaldas y solo la verdad de ella como consuelo, sintió algo que espero que tú también sientas algún día. La satisfacción serena e inquebrantable de una vida vivida con autenticidad. De un potencial desarrollado con sinceridad. De un yo construido con autenticidad, no por casualidad, ni por privilegio, ni por la ausencia de fracaso, dificultad o duda, sino a través de la práctica diaria. Honesta y valiente de elegir el crecimiento. Ese sentimiento está a tu alcance. No está reservado para samuráis, filósofos ni personas nacidas en circunstancias extraordinarias. Es un derecho inherente a todo ser humano dispuesto a esforzarse. El trabajo comienza ahora. No después de este video. Ahora. Ve y reflexiona. Ve e identifica la dificultad que has estado evitando. Ve y comienza la práctica diaria, precisa y específica, de acortar la distancia entre quien eres y quien eres capaz de llegar a ser. Ve y termina el día con honestidad. Ve y despierta mañana y vuelve a tomar la decisión. Vive la filosofía. No te limites a comprenderla. No te limites a admirarla. No te limites a compartirla con otros como una idea interesante que encontraste una vez. Vívela. En tu cuerpo, en tus decisiones cotidianas, en la realidad específica, concreta y sin glamour de tu vida. Esa es la única manera en que funciona. Esa es la única manera en que siempre ha funcionado. Ese es el camino del samurái. Y ahora, si así lo eliges, completamente, deliberadamente, sin reservas, también es tu camino. La espada está en tu mano. Lo que suceda a continuación depende enteramente de ti.